Señoras y señores concejales, muy buenos días. Personal de esta casa, equipo técnico y político, profesionales de la prensa y la comunicación que nos acompañan como todos los jueves, muy buenos días a todos. Destacar la presencia en el recinto de nuestro defensor del pueblo, doctor Ismael Riz, que en cumplimiento de la normativa vigente viene a dar su informe de gestión. Y para dar inicio formal a esta sesión lo voy a convocar al concejal Martín Ignacio Alejandro Carranza a izar el pabellón nacional. No le sabe. Anda en el cielo un águila guerrera, audaz eleva a vuelo triunfal, azul lunara. Corresponde a continuación poner a consideración el orden del día de esta sesión ordinaria número 102. Tiene la palabra concejal Leticia Paulici. Gracias, señor presidente. Bienvenidos a todos. En el apartado A de comisiones oficiales, de acuerdo a lo acordado hoy en la Comisión de Labor, tenemos en el punto número 1 el expediente 24.172 que se propone el pase a la Comisión de Gobierno. En el punto número 2, el expediente 24.417 que se propone el pase a la Comisión de Gobierno. En el apartado B de peticiones particulares tenemos el expediente 26.158 que se propone el pase a la Comisión de Economía. En el apartado C, despacho de comisión, C1, aprobación en virtud del artículo 151 del Reglamento Interno. Tenemos los siguientes expedientes para que sean tratados ambos sobre tablas. En el punto número 1, expediente 25.578 y en el punto número 2, el expediente 25.633. En el apartado C2, para ser tratados, en el punto número 2 tenemos el expediente 25.654, en el punto número 3 el expediente 25.710, en el punto número 4 el expediente 25.721 y en el punto número 7 el expediente 26.116, los cuatro para que sean tratados sobre tablas. En el apartado D, proyectos presentados, en el punto número 1 el expediente 26.151 se propone el pase a la Comisión de Economía y Presupuesto. En el punto número 2 el expediente 26.151 se propone el pase a la Comisión de Economía y Presupuesto y a la Comisión de Salud. En el punto número 3, expediente 26.152, en el punto número 4 el expediente 26.153, en el punto número 5 el expediente 26.154 y en el punto número 6, expediente 26.155, se propone que todos pasen a la Comisión de Economía y Presupuesto. En el punto número 7, expediente 26.156, se propone el pase a la Comisión de Planificación y Labor. En el punto número 8, expediente 26.157 y en el punto número 9, expediente 26.159, ambos pasarían a la Comisión de Economía y Presupuesto. En el punto número 10, expediente 26.160, se propone el tratamiento sobre tablas. En el punto número 11, expediente 26.161, se propone el pase a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Salud. En el punto número 12, expediente 26.162 y en el punto número 13, expediente 26.163, se propone que ambos pasen a la Comisión de Economía y a la Comisión de Salud. En el mismo apartado, en el punto número 14, el expediente 26.164 se propone que pase a la Comisión de Economía y Presupuesto y en el punto número 15, el expediente 26.165 se propone que pase a la Comisión de Obras Públicas y a la Comisión de Economía. En el apartado 4 de Asuntos a Tratar tenemos los siguientes expedientes. En el punto número 1, expediente 25.875, en el punto número 2, el expediente 26.073, en el punto número 3, el expediente 26.090 que se propone que pase a la próxima sesión, en el punto número 4, el expediente 26.092 y en el punto número 5, el expediente 26.095. En relación a este último apartado voy a hacer dos modificaciones al orden del día. En el punto número 1 y en el punto número 2 propongo que se pasen ambos expedientes a la próxima sesión. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Ordóñez. Gracias, presidente. Para apoyar la moción de la concejal Paulici con las modificaciones que acaba de introducir.
Habiendo acuerdo, corresponde a continuación someter a votación el orden del día. A votación queda aprobado por unanimidad de concejales presentes. Buenos días, señoras y señores concejales, señor defensor del pueblo, presentes en sala. Corresponde en primer término anunciar las ausencias informadas de esta secretaría por el concejal Manuel Betors y por la concejal Patricia García. A continuación, y según lo acordado, voy a convocar al defensor del pueblo, doctor Ismael Riz, a que haga uso de la banca establecida para que dé su informe de gestión. Buenos días a todos. Bueno, el informe que vamos a presentar en cumplimiento de la ordenanza 105 del año 96 es el primero que lo vamos a hacer por vía oral, ya que el informe del año 2016 no se presentó en este recinto en función de haber tenido apenas 2 meses de gestión a cargo de la Defensoría del Pueblo. Quiero hacer de manera preliminar algunas aclaraciones que me parecen que valen como para poder contextualizar un poco esta cuestión. Tiene que ver con la Carta Orgánica y el marco normativo de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Nuestra Carta Orgánica, desde el preámbulo, hace referencia a los derechos humanos y a nuestro municipio como garante de estos derechos humanos. Tanto es así que cuando habla de la competencia material de nuestro municipio, en el inciso número 2, revela que el municipio debe poner ante todo el respeto a los derechos humanos en la medida de sus posibilidades o jurisdicción. Yo en lo personal creo que los derechos humanos no tienen espacio jurisdiccional. Creo que los derechos humanos son demandas éticas que todos los estados deben cumplir, sí, en la medida de las funciones que les son dadas. Pero hoy los vecinos, y lo digo esto porque la tarea de la Defensoría del Pueblo está absolutamente atravesada por esta visión de cumplimiento de derechos. Muchas veces inmersa en una actividad propiamente administrativa, pero siempre con esta visión. En la audiencia donde viene el vecino y reclama ante la Defensoría del Pueblo un incumplimiento de alguna entidad bancaria o de alguna entidad de consumo propiamente dicha, cadena de electrodomésticos, buscamos no solamente solucionar el problema, sino fortalecer al vecino en el conocimiento de sus derechos y cuál fue el derecho que se le ha vulnerado. Digo esto para enmarcar por dónde pretendo llevar adelante este informe. El vecino de la ciudad de Río Cuarto ve en esta organización subnacional del Estado municipal como el obligado a cumplir con estos derechos fundamentales y cada vez lo hace, digamos, con mayor identificación hacia el municipio, porque evidentemente le cuesta separar esta cuestión de que la nación tiene que cumplir algunas cuestiones, la provincia debe cumplir otras y el municipio debe cumplir otras. No está en la cabeza del vecino cuáles son las jurisdicciones. Por esto hacía esta situación contextualizada al principio. Sin lugar a dudas, los derechos sociales han sido, o el cumplimiento de los derechos sociales han sido una de las mayores situaciones que hemos atendido en la Defensoría. Y voy a tratar de presentar este informe abstrayéndome lo más posible de la cuestión estadística. ¿Por qué? Porque creo que la estadística es una manera de invisibilizar el problema del vecino. Cuando uno se cruza con un amigo, con un periodista, con un colega, inmediatamente sale la pregunta: ¿y cuántos casos atendiste en la Defensoría?
realmente creo que la casuística no suma al trabajo de la Defensoría. Sí creo que es importante ponerla en la estadística, presentarla, comunicarla. Pero creo que en el informe que vengo a traerles de manera oral no quiero hacer un mero repaso de la cantidad de casos que atendimos, porque, como decía, no hace a la visibilización del problema que ustedes, los concejales, pueden tener en este caso de primera mano, por lo valioso que es el instrumento de Defensoría del Pueblo a la hora de conocer cuál es la problemática que trasunta los vecinos de esta ciudad de Río Cuarto. Dicho esto, voy a tratar de hacer un repaso área por área, buscando o tratando de focalizar la situación en cuáles son los problemas que, a mi criterio, tienen mayor peso o volumen. En el área de integración social es un área donde se trabaja mucho y que está conformado por dos grandes sectores. Uno que tiene que ver con la problemática de salud y la otra que tiene que ver con la problemática de las personas con discapacidad. Es evidente que la vulneración de derechos, y cuando hablamos de derechos hablamos no solamente de derechos subjetivos, sino además hablamos de esta clase de derechos que son derechos humanos o derechos fundamentales cuando están reconocidos en un cuerpo normativo, como es nuestra Carta Orgánica. La violación de derechos viene dada cada vez más y con mayor potencia por actores privados. No solamente por las organizaciones estatales. Y en este caso, puntualmente, en el caso de la salud, es evidente que quienes afectan o producen la mayor cantidad de afectación de derechos proviene del sector privado. La heterogeneidad del sistema de salud argentino hace que nos encontremos ante sistemas de control muy laxos, poco expeditivos, que no dan la respuesta al vecino en tiempo y forma, y es un sector que sin lugar a dudas va perdiendo día a día la capacidad de prestación, pero no la capacidad de lobby, y en esto nosotros somos esa trinchera donde el vecino viene desesperado con la receta en la mano, porque el servicio de salud que le corresponde, nacional, provincial o municipal, no le está dando esta prestación. ¿Qué quiero decir con esto? Que encontramos graves problemas en el desconocimiento o en la situación de desconocimiento. Vamos a hablar del sector privado, primero en la cuestión de prestacional. La cuestión prestacional del sector privado en la ciudad de Río Cuarto realmente es preocupante. Las prepagas tienen un amplio margen de discrecionalidad en el mano a mano con el vecino. Tenemos que generar espacios para dar a conocer cuáles son los derechos a la hora de contratar servicios de salud. Es indispensable, todavía hay situaciones donde las personas llegan y dicen no me dan la prestación porque estoy bajo el periodo de carencia, periodo que todo el mundo, o sea, debería conocer, y las obras y las prepagas deberían informar que ya no existe más. Son situaciones que realmente vulneran el derecho a la dignidad humana, a la dignidad en toda su dimensión. Estamos hablando de la salud y del sector privado. No, esto no es diferente en el sector público. Se producen las mismas cuestiones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Receptamos muchos reclamos de APROS, muchos reclamos de PAMI. Debemos darle un debate y una discusión de cómo son las prestaciones de salud en Río Cuarto y hacer una gran mesa que pueda definir una política en torno a esta cuestión. En el tema, refiriéndome puntualmente al tema de dispensarios y la salud en torno a la administración municipal, revisamos semanalmente los libros de quejas de los dispensarios. El mayor número de quejas se refiere a una cuestión que no merece ninguna asignación presupuestaria. Y está dado por el trato que por ahí se dispensa a la gente.
que se dispensa al paciente, esta disciplina que cada vez se deshumaniza más, que es la medicina, ve al paciente cada vez menos humano. Ahí estamos planteando a la administración municipal la posibilidad de generar un plan de concientización con los dispensarios, con aquellos agentes que están en los dispensarios, a fin de producir la humanización de la atención en estos centros. Y también con alguna preocupación, si bien hay un seguimiento en el área de salud municipal de las niñas en situación de embarazo, que no son pocas en la ciudad de Río Cuarto, tratamos de poner énfasis en estos sectores que consideramos que son los más vulnerables y estar pendientes de lo que ocurre y cómo se dinamizan las políticas de salud en estos ámbitos, sobre todo apuntados a sectores vulnerables. Creemos que lo de salud 24 horas ha sido un acierto, hay que reconocerlo. Nosotros el tema de las colas en los dispensarios y la situación de muchas personas que llegan al hospital a atender a sus niños en la guardia, que tienen que llegar a las 3 de la mañana para que los atiendan a las 7, 8 de la mañana sin turno, creemos que afecta nuevamente esta cuestión, no solamente aquí la dignidad, sino la equidad. Tenemos que apostar a lo público, fortalecer lo público como remedio para poder conseguir y lograr una sociedad más justa y equitativa. En función de la cuestión de las personas con discapacidad, un tema central que viene trabajando la Defensoría desde hace muchos años es el tema de los pases por discapacidad, los pases de transporte público de pasajeros, un tema que está muy bien trabajado. Luciana es una persona que hace muchos años que trabaja en este tema, lo hace muy bien. El trámite del pase por ahí suena, cuando uno lo dice, una cosa muy simple, pero en realidad es muy compleja porque la persona con discapacidad cuando llega a la Defensoría llega sin saber cuáles son los documentos que tiene que llenar, que tiene que completar para poder tramitar su pase. Entonces el trabajo que se realiza es el acompañamiento de esta persona a los fines de que consiga la documentación que no siempre es de fácil acceso. Una vez reunida esta documentación, se tramita el pase, se envía la documentación a Córdoba y ahí ya se agiliza un poco más. Un tema que también fue en este año 2017 discutido y que tuvimos reuniones en Buenos Aires es el tema de cómo las personas con discapacidad hacen uso de los espacios que obligatoriamente les asigna la ley en el transporte de media y larga distancia. Sinceramente es un tema que funciona mal. Nosotros en la terminal de Río Cuarto no tenemos la Comisión Nacional de Transporte, no tenemos oficina que vigile esta situación. Se somete a la persona con discapacidad ante una, yo diría, casi vejación de tener que presentarse en la boletería, esperar que le asignen un asiento. Si está personas que tienen que viajar con acompañantes, se le niega muchas veces el asiento. Creo que eso es un trabajo que hay que hacerlo en el conjunto de la sociedad riocuartense, ver cómo podemos proteger y generar un halo de protección a esta situación de indefensión que sufren las personas con discapacidad a la hora de tener que transportarse en transporte terrestre. Otra área que lleva mucho trabajo, sin duda, o que lleva en la actualidad también, es el área de servicios públicos. El área de servicios públicos de la Defensoría atiende al vecino en todo el recorrido como usuario de servicios públicos, tanto nacionales, provinciales o municipales, con distintos niveles de asesoramiento que van desde la lectura de la factura, lo hemos conversado aquí en el Consejo Deliberante con algunos de ustedes, que va desde la lectura de la factura, el asesoramiento en la lectura de la factura, hasta muchas veces volviendo a sectores más vulnerables como son los beneficiarios de la tarifa social,
se producen reclamos, tuvimos un gran número de reclamos a principios del año 2017 por bajas en la tarifa social, que presentamos los reclamos en conjunto con los vecinos a los fines de sostener al vecino dentro del marco de ese cuadro tarifario que realmente produce un beneficio y un descuento importante. No solamente hablando del usuario de gas, sino además del usuario de electricidad. Hay un sistema nacional de tarifa social que incluye la de gas y la de energía eléctrica. Si bien después en la provincia de Córdoba nosotros tenemos dos tarifas sociales, vamos a llamarlas, donde también nos parece que el nombre no hace la dignidad de la persona, son las tarifas digamos, EPEC, que genera una de indigente, la tarifa de indigente, que es una tarifa donde uno, digamos, tiene que hacer, que es más trabajosa, tiene que hacer una serie de trámites en el centro cívico, se ha agilizado mucho, hemos trabajado muy bien en ese sentido también con Hugo Palacios, poniendo de manifiesto que había que agilizar el informe que presentaba la asistente social, y la verdad que hemos logrado muchos trámites y sostener a los vecinos en esa tarifa. Tuvimos, por supuesto, y tenemos en la fecha situaciones vinculadas al aumento que venimos sufriendo los vecinos de todo el país, del gas, de la luz, de los impuestos inmobiliarios. Hemos trabajado en la cuestión del revalúo con muchos vecinos que se acercaron a la Defensoría a plantear y a preguntar o a quejarse de esta situación que se encontraban con el revalúo inmobiliario. Nosotros somos, y esto lo venimos trabajando para poder dejarlo claro, los vecinos somos una institución que trabaja a segundo nivel. Esto quiere decir que el vecino debe realizar su queja ante el organismo que ha afectado su derecho para luego concurrir a la Defensoría. En este caso reorientamos los reclamos hacia el área pertinente del municipio, que generó un área a los fines de atender los reclamos provenientes del revalúo. Muchos de esos reclamos se solucionaron en esa área. Los que no encontraban solución volvieron a la Defensoría, insistimos con el reclamo, logrando en muchas de las circunstancias que plantearon los vecinos algún reacomodamiento vinculado a errores que por ahí se habían producido en esta situación del revalúo, y muchas otras, decirle al vecino claramente que esta era la nueva tarifa de su impuesto inmobiliario, no pudiendo acceder a una solución del problema tal cual lo solicitaba el vecino, pero sí a una respuesta concreta que el vecino se llevó de la Defensoría. En esta área también de servicios públicos se trata todo lo vinculado a la cuestión del saneamiento, que es un tema que realmente preocupa cuando la persona afectada no llega a la solución del ente. Hemos generado con EMOS un convenio por el cual los reclamos que entran en la Defensoría del Pueblo, porque debíamos ingresar los trámites por mesa de entrada, era una situación que se volvía trabajosa, entonces generamos un convenio mediante el cual la verdad que son atendidos rápidamente, son generalmente situaciones vinculadas a roturas de caño, a situaciones de humedad, o a veces que tienen que ver con falta del servicio. En este caso trabajamos muy bien dentro de lo que es el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. La funcionaria a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares, que tiene sede en Córdoba, ha venido a la Defensoría, hemos accedido a la información, al poligonado de los barrios, y ya estamos trabajando, aunque de manera costosa. El año pasado pudimos llevar el agua potable a un barrio de la ciudad de Río Cuarto. El Registro Nacional de Barrios Populares son aquellos polígonos que han sido relevados por la Nación. ANSES otorga un certificado, y a través de estos certificados los vecinos tienen no la posibilidad, el Estado tiene la obligación de brindarles a estos barrios servicios públicos de saneamiento de luz.
Es un trabajo que los niveles del Estado hay que concientizarlos, no es una potestad del Estado darles o no darles, es una facultad ya establecida por una ley. Entonces, como se trata de asignación, en este caso sí de recursos, para dar cumplimiento a una ley, las conversaciones giran en torno de esta cuestión de si existe o no el recurso y a partir de ahí generamos la posibilidad de una planificación. Tenemos 14 barrios poligonados en Río Cuarto para ver cómo podemos avanzar en una política de asequibilidad del servicio público a estos sectores más vulnerables. Es un trabajo interesante, lo vamos a poner a disposición porque se ha ampliado mucho desde el fin de año hasta acá. El Centro de Mediación Comunitaria es un espacio de la Defensoría del Pueblo, Estela lo sabe bien, que trabaja mucho y bien. Hoy vivimos una especie de transición de la actividad de la mediación. La actividad de la mediación yo digo que es el acto más revolucionario de protesta a un sistema. La mediación ha venido a dar solución a una cuestión que el sistema evidentemente no brindó la solución. La justicia no, con su aparato caro, oneroso, no ha podido dar la solución a la conflictividad social. Y ahí la mediación se mete, dando la solución al vecino muchas veces en casos que no tienen o la justicia o el sistema judicial entiende que no tiene la entidad para ser reclamado ante ellos, pero muchas veces sí, y sobre todo lo comunitario de la mediación. Lo comunitario tiene que ver con esas cuestiones de problemáticas entre vecinos. Más de 190 casos llevó adelante el Centro de Mediación Comunitaria. Yo digo que es un gran constructor de la paz vecinal, un gran constructor de la paz vecinal. Trabaja hace más de 20 años, de manera muy sólida, no solamente llevando adelante las mediaciones, sino además desde la gestión de Estela y Guillermo, llevando adelante un plan de extensión que es el de la formación de facilitadores comunitarios en el marco de la Universidad Barreal, un programa que realmente es maravilloso. La gente, con ya más de 50 mediadores comunitarios formados, la gente que ha pasado por ahí, realmente disfruta y brinda un testimonio de mucha satisfacción ante estas capacidades, ante estas nuevas capacidades adquiridas. Realmente es muy gratificante y está dirigido a aquellas personas que están trabajando ya en algunas organizaciones sociales, en los barrios, que son los que identifican de manera preventiva el problema y tienen herramientas para actuar y para anticiparse. Por eso digo que el Centro de Mediación Comunitaria hay que cuidarlo. Viene una apropiación, la nueva ley de mediación ya lo ha establecido de esta manera, viene una apropiación por parte del sistema judicial de la mediación, una apropiación que yo creo que puede perjudicar a la cuestión comunitaria, pero hay que hacer una gran resistencia y defensa de la mediación comunitaria en todos los ámbitos donde por ahí se genera alguna discusión. Nosotros tuvimos en el 2017 fuertes, no vamos a decir cruce, pero una mesa donde se dio una buena discusión y debate a ver si el Centro de Mediación Comunitaria podía o no podía generar mediaciones en torno a la cuestión de alquileres o locaciones, como conocemos. Evidentemente, hay una defensa de la cuestión económica que yo comparto, porque la mediación es una profesión y la profesión, los honorarios tienen carácter alimentario y hay que defenderlos, y esto me parece que está muy bien, pero dentro del ámbito de lo comunitario existe un sistema de locaciones que hacen a lo comunitario y que no es el sistema legal, o decirlo de otra manera, no es el sistema que todos conocemos o que tenemos visibilizado cuando hablamos de locación, que es el departamento que uno alquila o el de estudiante. Hay un sistema que es mucho más grande en la ciudad de Río Cuarto, créanme esto, es mucho más grande,
de aquel vecino que vaya a alquilar la piecita, que alquila un pedacito de tierra para ponerse sus ladrillitos, que alquila una casa que ni siquiera es del dueño que se la alquila. Existe un gran sistema en los barrios de canje de casas. Yo me voy a vivir a aquella casa, vos venite a vivir a esta porque tenemos problemas en el barrio. Si lo comunitario no es eso, ¿qué es? No estamos hablando de una situación de locación dentro del marco de la ley de locaciones urbanas, estamos hablando de otra cosa. Y yo voy a seguir sosteniendo que en esta construcción de la paz vecinal o de la hospitalidad vecinal, donde tanta influencia tiene el Centro de Mediación Comunitaria, debe seguir interviniendo en este tipo de conflictos, porque no se trata de cuánto hay que pagar o cuánto no hay que pagar. Se trata de generar entre los vecinos hospitalidad. Hemos creado dos áreas nuevas, si bien se venían trabajando algunas cuestiones, que no hacen a la cuestión estadística, no tienen un gran peso en el número de 8.000 o 9.000 que uno ve en el trabajo de la Defensoría, pero creo que tienen una razón de ser que va mucho más allá de este número. Es el área de diversidad sexual e identidad de género, donde en el 2017 acompañamos a 2 varones, lo seguimos haciendo hoy, a 2 varones trans de 15 y 17 años en la integración escolar. Y acá sí, damos una discusión franca y de frente. Porque evidentemente para cumplir con el artículo, creo que es el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, que es el trato digno, no hace falta presupuesto. No hace falta que el Estado haga un aporte. Hace falta que las personas tomen conciencia de que deben respetar los derechos del otro. Y este otro son niños o adolescentes. Situaciones de alta vulnerabilidad. Todos sabemos que la discriminación es uno de los grandes factores de la deserción escolar. Y hemos hecho un gran esfuerzo en el año 2017 para que Daniel y Nicolás no dejen la escuela. Y lo hemos conseguido. Y es un logro del cual me siento muy orgulloso, realmente. Este trabajo, este solo trabajo, créanme, que justifique la existencia de la Defensoría. Créanmelo, porque ver esos chicos, poder y llevar adelante este trabajo con directores que no le querían decir el nombre autopercibido. Fue muy duro empezar esa conversación con personas que no quieren respetar los derechos del otro. Es realmente indignante, es realmente triste encontrarse frente a esas circunstancias, pero pudimos. Y en esto quiero agradecer a la Mesa de la Diversidad por su gran trabajo, a Walter, que realmente ha puesto más de lo que un ser humano, y esto hablo en términos de paciencia, ¿no? Más de lo que un ser humano puede poner en paciencia, porque a mí muchas veces se me quebraba la paciencia al ver tanta injusticia, y el consejo de él siempre fue: hay que seguir trabajando, hay que seguir para adelante, esto se gana por cansancio. Y ahí estamos, dando la pelea, yendo para adelante, tratando de ganar por cansancio, y los chicos siguen estudiando. Esto creo que es sumamente valioso. Sin lugar a dudas, también generamos a través de esta área distintos actos o hechos de promoción de situaciones donde contamos cuáles son los derechos, cómo se pueden respetar. Y también es muy gratificante, lo hacemos en el marco del programa Mejor Saber, al cual ya me voy a referir y que espero haber podido seguir cumpliendo como lo venía haciendo Estela tan dedicada y de manera tan buena, tan linda. Creamos el área de las mujeres. También el área de las mujeres es un área muy significativa. Y se llama de las mujeres no de la mujer porque son muchas, diversas, distintas. Un área que nació
principalmente como un área de promoción de derechos. Pero se fue convirtiendo de a poco en un área también de acompañamiento y empoderamiento de las mujeres. Empezamos a recibir vía Facebook, vía WhatsApp, algunas consultas que tenían que ver con situaciones de violencia, que tenían que ver con situaciones de acoso, y empezaron a llegar las mujeres. Empezaron a llegar para que las acompañáramos a tribunales, porque ese momento de la mujer, de tener que tomar la decisión de atravesar la puerta de tribunales y no saber a dónde ir, ni quién la va a atender, y empezamos a acompañarlas, y en el año 2017 tampoco hace a una cuestión estadística, porque no generamos un expediente, no generamos un reclamo, acompañamos a más de 30 mujeres a tribunales. Las acompañamos, las esperamos en la puerta, les contamos cuál era el proceso al que se iba a enfrentar y conseguimos no solamente órdenes de restricción, sino que además en muchos casos donde mujeres se acercaban muy desesperadas porque estaban sufriendo un acoso permanente de parte de sus parejas, exparejas u otras personas, encontraron, créanme, que un alivio y una situación más reconfortante y contención dentro de la Defensoría, y eso también creo que es muy valioso y muy importante. La orientación jurídica es un tema que se viene trabajando en la Defensoría desde siempre y tiene que ver con esto. Casi todos los que pasan por la Defensoría necesitan una orientación jurídica. Una orientación no es una consulta, es poder arrimarle al vecino alguna herramienta para que pueda oír a quien debe brindarle el servicio de asesoría gratuita, que es la justicia, tribunales, o ir hacia el colegio de abogados a buscar dentro del padrón de abogados quién es el abogado y de qué materia se trata el conflicto que tiene. La gente llega muy confundida y en esa confusión nosotros tratamos de dar esta orientación que creo que es muy valiosa. Es un área que ha trabajado mucho porque, como les decía al principio, no hay ninguna persona que pase por la Defensoría que no necesite un acto de orientación jurídica. Creo que he hecho un pasaje por todas, he dejado el tema de defensa del consumidor para el último, porque, como ustedes saben, es el área de mayor trabajo que tiene un gran número de quejas y reclamos, porque quiero hacer hincapié en esto. Venimos solucionando los problemas de hace mucho tiempo. Los problemas de los bancos, los problemas que tienen que ver con los planes de ahorro, los problemas que tienen que ver con el consumo. Hay que focalizarnos en la violación de derechos que producen estas situaciones. Y yo festejo que haya el Consejo del Adulto Mayor haya llamado a las entidades bancarias. Lamentablemente no son fáciles de correr. Nosotros hemos decidido y hemos empezado a hacer una recopilación de los antecedentes del año 2015, de cómo los bancos vienen actuando, vulnerando los derechos no solamente patrimoniales. Hay dos violaciones fundamentalmente: las patrimoniales, que tienen que ver con aquella persona que se acerca para pedir un servicio financiero y se encuentra con un seguro que no contrató, con un descuento que no pidió. Esto afecta a nuestro patrimonio directamente. Pero también hay otra violación de derechos a la cual me voy a referir después, que tiene que ver con la dignidad de la persona humana, que, digamos, un banco no lo podemos obligar a que tenga un baño. Esto la verdad que a mí me supera mi capacidad de entender de qué se trata. Un vecino de la ciudad de Río Cuarto se hizo pis en el Banco Nación. Se hizo pis.
Yo no, o sea, creo que ninguno de los que estamos acá estamos dispuestos a tolerar esta situación. Nosotros hemos presentado 200 escritos, nos hemos sentado con la gente, aparentemente hay regulaciones muy importantes que están por encima de la dignidad del hombre. Yo no lo comparto, lamentablemente voy a seguir, o lamentablemente para ellos voy a seguir en esta cuestión de pelear y de tratar de conseguir que los vecinos de la ciudad de Río Cuarto tengan adentro de las entidades bancarias, sobre todo en el Banco Nación, la sucursal del centro que todos conocemos, o que por lo menos le presten el baño de los funcionarios a la gente que está esperando horas, y de manera obligada. No es que ellos eligieron, bueno, vamos a ir al Banco Nación, no. Ahí cobran su asignación. Entonces, me parece que eso es muy grave, pero esto no deja de ser menos grave. Todos sabemos que desde hace años entidades bancarias que le pagan a los jubilados en la ciudad de Río Cuarto vienen generándole descuentos, poniendo seguros, haciendo esta picardía para ganar un peso más. Años. Lo que hemos decidido, y donde les pido que me acompañen, es generar todos los antecedentes que tenemos en la Defensoría y ponerlo a disposición del fiscal, para que investigue y determine quiénes son los responsables de esta maniobra que sin lugar a duda ha generado ventajas económicas al banco y ha generado un perjuicio económico en los vecinos de Río Cuarto. Por lo menos ponerlo a disposición para que se abra una investigación, porque no es. Nosotros en la Defensoría seguimos solucionando y lo raro es que el banco, ante el mínimo reclamo, sí, cómo no, señor, le sacamos el descuento. Todos lo sabemos porque muchas veces o a algún pariente o a alguien le ha pasado. Entonces, creo que esto es central, no solamente poder solucionar el problema de la Defensoría, sino poder articular entre todos cómo, además de la solución del problema del vecino, podemos generar alguna cuestión para ir solucionando el problema de fondo. Es un sinnúmero de actividades que pasan por esta área, tienen que ver con los planes de ahorro de los autos, tienen que ver con la cuestión de las casas prefabricadas, tiene que ver con un sinnúmero de actividades donde hay una vulneración patrimonial. Vuelvo a repetir, trabaja muy bien a través de una audiencia voluntaria. Seguimos trabajando con la provincia porque ellos son el órgano de aplicación en que en definitiva pone la multa ante el incumplimiento que se produce en esta relación de consumo a los fines de poder aceitar aún más este trabajo conjunto y evitar que el vecino tenga, ante el caso no resuelto, esta doble instancia de tener que ir a una nueva audiencia tratando de unificar el armado del expediente, que creo que es muy importante. Para finalizar, simplemente decirles que es un gusto poder contarles los problemas que afrontamos todos los días de primera mano y que esto no, para mí, no es cumplir simplemente con lo que dice la ordenanza. Es también sentirme apoyado porque siempre, por cada uno de los que están acá, que muchos han sido mis compañeros, siempre me he sentido muy apoyado en todo el trabajo y que de ninguna manera esto se puede hacer desde la Defensoría si no hay una voluntad general en pos de la solución de los problemas. Creo que la equidad y la justicia se logra reforzando lo público y trabajando entre todos en conjunto para poder darle a los riocuartenses una institución como la que vienen teniendo hace ya 20 años. Así que muchas gracias, espero haber sido más breve de lo que esperaban y a su disposición. Si
¿Alguno de los señores y señores concejales considera que quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta al defensor? Está abierto un pequeño espacio para que ello suceda. Si no, tiene la palabra el concejal Andrea Petrone. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor defensor del pueblo. Y como seguro que ya tiene conocimientos del Consejo de Adultos Mayores, estamos trabajando el tema de los bancos, estamos reuniéndonos con los gerentes, los reclamos son los mismos, siempre se reitera el tema del uso del baño, el tema del daño patrimonial que le hacen. Y nosotros desde el Consejo lo importante creo que es que tenemos en cuenta es acercarle la información clara al adulto mayor. La información, y yo creo que en esto es importante el tema de que es una cuestión también económica para los bancos. Cuando se le informe claramente al adulto mayor que se puede cambiar de banco, yo creo que empiezan a cambiar algunas situaciones. Y nosotros lo hemos charlado con algunos gerentes, pero también me gustaría que lo vamos a convocar seguramente a alguna de las reuniones del Consejo de Adultos Mayores para que nos informe y nosotros también nuestras propias experiencias comentarlo, pero es necesario acercarle a la gente la información y estamos trabajando en el Consejo, por eso sería interesante también la información que ustedes nos pueden aportar sobre todas estas cuestiones referidas a los bancos. Sí, sin lugar a dudas, hay que hacer una crítica generalizada al sistema de pagos de la nación. No quiero hacer una visión tan macro, pero el sistema por el cual nosotros, digamos, el país paga a los jubilados es un sistema, este cambio de banco es un cambio muy escueto, que por ahí puede parecer simple, pero que no se informa, que se oculta, pero además, créeme que el sistema mediante el cual la Argentina paga a sus jubilados es muy costoso, digamos, y a su vez que el sistema sea malo, que no se pueda cambiar de banco, que no se informe sobre derechos, tenemos que, por ahí siento que generamos nosotros situaciones que tenemos que obligar a quienes son los responsables de informar esta situación, porque si terminamos haciendo un trabajo que lo hacemos porque queremos informar a los jubilados y que no sean víctimas de estafas directamente, pero quien debe informar que se puede cambiar de banco, obligar a las entidades bancarias a que den la información fidedigna a sus clientes, que la den. Terminamos haciendo el trabajo de ellos en muchas de las ocasiones. Entonces tenemos que gritar bien fuerte, cumplan con la ley, den la información que tienen que dar, no se hagan los distraídos, no miren para otro lado. Estamos acá para advertirles a ustedes que dejen de violar los derechos de los jubilados, que dejen de violar su patrimonio. Hay que gritarlo bien fuerte, porque si no, terminamos en la Defensoría solucionando el caso puntual del jubilado que viene y dice, mira, a mí me descuenta este seguro que yo no contraté. Entonces llamamos al banco, che, acá, no, ya se lo sacamos. No. Ojo, eso tiene que tener una consecuencia. Eso debe tener una consecuencia. Tiene el uso de la palabra concejal Estela Concordano. Señor presidente, realmente debo felicitarlo, señor defensor del pueblo. El trabajo que están realizando es un muy buen trabajo, no tan solo por el informe que usted brinda acá, sino por lo que escuchamos en la calle de la gente. Han sabido interpretar muy bien cuál es la función de la Defensoría del Pueblo, que es una función de acompañamiento, que es una función de orientación, de contención. Cuando una persona llega a la Defensoría del Pueblo, quiere decir que ya ha golpeado todas las puertas, es la última puerta que tiene y el último recurso que tiene. Lo que yo les quiero preguntar, porque, a ver, pareciera que es un trabajo aislado y la fuerza del trabajo se da en equipo.
Lo que le quiero preguntar es si se continúa trabajando con las otras defensorías del pueblo en forma coordinada y cuáles son los temas en agenda. Porque, digamos, usted vino aquí a traernos un informe recientemente en donde hablaba sobre el trabajo coordinado con las diferentes defensorías del pueblo de acuerdo a una regionalización. Quisiera saber si se continúa con ese trabajo y cuáles son los temas en agenda. Gracias. Perfecto. Bueno, Estela, primero te agradezco y realmente el trabajo se puede continuar. Vos sabés que hay un equipo muy importante, muy interesante en la Defensoría, que creo que es el alma mater que la sostiene y uno debe sumarse ese río, esa corriente y un poco dejarse llevar. En función de la cuestión de la regionalización, sí, venimos trabajando. De hecho, en el día de mañana vamos a tener una reunión con la defensora de Villa María y el defensor de Villanueva, a los fines de tomar una decisión de cómo vamos a seguir con la solicitud que hemos presentado ante la Energas por la regionalización del sur de la provincia de Córdoba, porque en el día de mañana vence el plazo del pronto despacho administrativo que presentamos. Entonces nos quedan dos caminos. Uno, el amparo por mora, solicitando a la justicia que le pida al órgano que se despida, o directamente someter la cuestión al ámbito jurisdiccional y que sea el juez quien tome cartas en el asunto y decida. Esa decisión la vamos a tomar en conjunto. En la cuestión de la región centro, seguimos trabajando en conjunto temas vinculados al ambiente principalmente. Hemos realizado actividades, son actividades de este año propiamente dichas, por eso digamos, están fuera de este informe, pero que tienen que ver con la cuestión del derecho a la salud y a la alimentación, derechos inescindibles de la cuestión del cuidado del medio ambiente. Tenemos una agenda programada que tiene que ver con servicios públicos, que tiene que ver con tarjetas de crédito y esta cuestión de los servicios financieros. Ya venimos del plenario del sur de ATPRA, que fue el primero de este año, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, donde hicieron esta cuestión que pretendemos hacer aquí. Juntaron los antecedentes de muchos años y lo pusieron a disposición del fiscal. Entonces, la realidad en el país digamos, en todos lados se cuecen habas y este es el problema que nosotros visibilizamos y tenemos esta agenda de armado regional con la región centro, Santa Fe, Córdoba y Paraná, y a su vez una agenda nacional con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, donde la grilla es servicios públicos, defensa del consumidor, y hay un tema que empieza a tratarse justamente a partir de este año que tiene que ver con los adultos mayores, que es muy interesante, con una ley que han sancionado en Río Negro, donde dan alguna facultad y potestad a la Defensoría del Pueblo en este sentido. Iba dirigida al tema de la presentación en cuanto a las tarifas, lo que usted vino a explicarnos acá no hace mucho, esta regionalización para poder ingresar en una tarifa diferenciada más próxima a La Pampa que al centro del país donde estamos. Perfecto, sí. Justamente mañana tenemos la reunión, Estela, así que veremos cuál es el camino que seguimos, ¿no? Tiene el uso de la palabra concejal María Martínez. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor defensor. Felicitarlo por su informe. No es fácil hacer un informe corto de una institución tan amplia en su gestión como es la Defensoría del Pueblo. Escuché con bastante agrado la intervención de la institución con respecto a estos adolescentes para poder ser escolarizados. La verdad lo felicito y felicito a la institución a través suyo. Y mi pregunta va específicamente a preguntar cómo están trabajando un área que por mi paso por dicha institución era un área bastante requerida, consultada, como es el área de niños y adolescentes, que como usted sabe es uno de los sectores que sufren mayor vulneración en sus derechos.
Si bien cambió toda la ley con respecto a ellos, quisiera preguntarle si tienen un área específica al cual pueden consultar. Generalmente son las mamás las que llegan a esta institución y seguramente son todas consultas de orden jurídico. ¿Y cómo articulan dicho sector con el sector público? Sí, María, tenemos esta área. Tenemos esta área, si bien la autoridad de aplicación es ENAF en la provincia, tenemos un área de asesoramiento y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero yo creo que acá lo más importante es poder generar una perspectiva de derechos en los ámbitos de conformación presupuestaria. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos la construcción presupuestaria tenemos que empezar a pensar si tiene perspectiva de derecho o no esta construcción presupuestaria. Y a estos fines podemos analizar el presupuesto que estamos ejecutando este año o el que ejecutamos en el año 2017 y nos vamos a encontrar que efectivamente hay una situación o que no hay una visión de derechos enfocados a las políticas de niños, niñas y adolescentes en el ámbito local puntualmente. Si bien está la Secretaría, trabaja muy bien, Anita Medina es una trabajadora con la cual hacemos y trabajamos muy bien muchas cosas. Nosotros llegamos hasta el límite de la judicialización, ¿no? Y pretendemos incluirnos en el ámbito de la promoción de los derechos. No tenemos herramientas para ir más allá. Sí acompañamos y empoderamos y estamos al lado de cada una de las mujeres o madres que se encuentran o niños que están en una situación de conflicto. Pero nuestra área básicamente es la de promoción de derechos y pensar o que podemos llegar a realizar otra tarea con recursos escasos sería en alguna medida irresponsable. Entonces pretendemos tratar de generar algún esquema de contralor en la medida de lo que se pueda. No tenemos un ámbito jurisdiccional de contralor por carta orgánica sobre la CENAF. Sin embargo, hemos trabajado, hemos solicitado informes que nos han respondido de manera muy expeditiva y en algunos casos puntuales que se han presentado en la ciudad de Río Cuarto para poder estar al tanto de cuál es la problemática y de ver si podemos intervenir en el acompañamiento. Pero para responder puntualmente a la pregunta, el área de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con la promoción de los derechos. Tiene el uso de la palabra concejal Martín Carranza. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, buenos días, defensor. Los saludamos institucionalmente, pero ya estuvimos charlando. Simplemente usted mencionó una cuestión que le llega mucho a la Defensoría y es la relación que se da para las familias que tienen algún integrante en situación de discapacidad respecto a la situación de las prepagas, muchas veces de obras sociales, que por desconocimiento, muchas veces, por mala información, se da una relación de poder inversa y siempre desventaja, digamos, la familia que lo rodea. Sabemos que también ha tenido algunas consultas de esta que le voy a plantear ahora, digo, para que si pueden profundizar este acompañamiento. Hay una situación que involucra a las familias, cuando hay personas con situación de discapacidad, que tiene que ver con el otorgamiento del certificado de discapacidad, los tiempos de la junta médica, porque queda un descubierto. Bueno, sabemos que está Elena en el viejo hospital y hay mucha predisposición de la gente que trabaja, pero seguramente esto genera un desfasaje de tiempo de no cobertura, en donde las mutuales muchas veces se aprovechan por muchas de estas situaciones. Digo, seguir profundizando ese acompañamiento
porque sabemos que el certificado de discapacidad es como un DNI ampliado de la persona de discapacidad y es clave. Absolutamente, pero absolutamente de acuerdo. Digamos, visibilizamos el certificado de discapacidad y esto creo que también hay una situación burocrática muy compleja. Visibilizamos el certificado de discapacidad como constitutivo de derechos. O sea, a partir de que el reconocimiento empiezo a tener derechos. Esto es una locura. Realmente. Es un yo no sé, en la Defensoría, por lo menos en los casos que hemos acompañado, no hemos tenido ningún certificado de discapacidad denegado. No conozco la casuística de que alguien vaya y se presente a tramitar un certificado de discapacidad y se lo nieguen. Sí hemos tenido algunas vinculadas a los reclamos de las pensiones no contributivas, pero va por otro lado, tiene que ver con otra situación de discapacidad, la laboral puntualmente. Pero en este tipo de casos realmente es una discusión que damos todos los días, porque la gente es así tal cual vos lo referís, no tiene prestación y bueno, empieza a tener derecho, digamos, cuando el Estado reconoce este CDU, el Certificado Único de Discapacidad. Nos parece realmente que está muy mal, pero además que está muy mal este hecho, si lo entregaran rápido, si el turno fuera rápido, uno podría dentro de todo tolerarlo. Estamos hablando de turnos que demoran 3, 4 meses, hasta que empezamos bueno, creo que son cosas para mejorar, y esto de enterarnos y de poder hablar de los problemas de primera mano, los que vemos todos los días, me parece que es muy importante y muy enriquecedor para tomar medidas, es desde esta representación de la soberanía popular que tiene un peso muy fuerte en la ciudad de Río Cuarto. El Consejo Deliberante ha sido insignia y ha trabajado en muchas cosas. De hecho, tenemos un baño mixto, señor presidente, así que es una felicitación para todos y es pensar que se puede creer en una sociedad inclusiva. Desde acá lo están haciendo. Desde acá yo creo que van a salir muchas cosas importantes en este sentido. Martín, me parece que es así. Es absurdo. Continúo con el uso de la palabra, concejal Marilina Gatpen. Gracias, señor presidente. Bueno, bienvenido Ismael y felicitaciones por el informe. Te quería hacer una consulta que tenía que ver con el tema de los alquileres. Sí, y la problemática que se genera en torno a eso a la hora de las contrataciones. Nosotros del Consejo estuvimos hace un tiempo atrás trabajándolo por la cantidad de dudas y de incertidumbres que llevaba la gente y reclamo a la hora cuando tenían que ir a presentarse también como estudiantes, firmar un contrato. El tema que había muchas cláusulas que no se encontraban, por ejemplo, que no tengan hijos, que no tengan animales. Te quería hacer, en relación a esto, si se llega por la Defensoría del Pueblo a hacerse ese tipo de reclamos y cómo se abordan, porque a veces son hasta como de risa las cláusulas que te piden. Sí, Marilina, te agradezco la pregunta porque me permite ampliar algunas cuestiones del Centro de Mediación Comunitaria. Por ejemplo, uno de los temas que tiene que ver con los alquileres, había un reglamento de un edificio que se hizo posterior porque uno se va a vivir mientras el departamento esté en obra, todavía no está hecho el reglamento de propiedad horizontal, entonces la vecina se va a vivir, una mujer de 80 años, lleva a su perrito, la mujer es hipoacústica, el perrito no es un lazarillo, pero es un compañero de ella. El que le avisa cuando toca la puerta, cuando suena el teléfono, y de repente cuando se hizo el reglamento no se podía tener animales. Mirá, el trabajo que llevó adelante Pilar Girardi, que es la responsable del centro, fue realmente hermoso, porque pudimos sostener esa compañía de la vecina en el edificio sin que genere conflicto, y sí, damos el tratamiento generalmente a través del Centro de Mediación Comunitaria. Y en torno a los alquileres, empieza a haber otra problemática muy grave, que la empezamos a ver ahora.
ya desde el año pasado, fines de año, que tiene que ver con la situación de los migrantes en la ciudad de Río Cuarto. De los migrantes y de los refugiados, porque también tenemos refugiados en la ciudad de Río Cuarto. Ayer fue el Día Internacional del Refugiado. ¿Y cómo acceden al alquiler? La comunidad boliviana lo ha ido resolviendo de alguna manera. Pero estamos teniendo una gran corriente de migración venezolana en la ciudad de Río Cuarto, más de 60, y me reuní con ellos y esperan cada uno 3 o 4 o 5 familiares y amigos y están viniendo. Y para acceder al alquiler se someten a situaciones realmente que uno piensa y dice, esto nos puede estar pasando en nuestra ciudad, esto nos puede estar pasando. Y sí, nos está pasando. Entonces hay que tratar de accionar rápidamente, estamos tratando de juntarnos con las cámaras, a fin de dar, porque evidentemente están en una situación de vulnerabilidad, de protección, no tienen garantía, no conocen a nadie. Es un trabajo en el cual nos involucramos, Marilina, realmente creo que hay mucho por andar. Estos dos sistemas que conviven entre lo formal y lo informal merece un análisis tal vez un poco más profundo y ver cómo se está dando la vulneración de derechos en este sentido es realmente alarmante. Concejal Martínez. Lo que aportaba el concejal Carranza, y seguramente usted, defensor del pueblo, coincidirá conmigo, que si hay sistema que es burocrático y que habría que rever y sea una política de Estado sin banderas políticas, es el gestionar una pensión a la discapacidad. Hemos visto y vemos mamá de niños con discapacidad o personas adultas, que realmente es una tarea tremenda llegar a obtener dicha pensión, cuando en realidad es un derecho y debería ser mucho más ágil. Sí. Es decir, que es otra de las cuestiones que hay que ver a la hora de ver cómo se va solucionando este tema, porque pasan años generando esta pensión y con el solo hecho de tener un pequeño autito ya no se genera dicha pensión. Tenemos en el área de integración social tenemos más de 30, 40 reclamos del año 2017 vinculados a esta cuestión de demora absolutamente injustificada. Digamos, generalmente las administraciones públicas fundan la demora en la falta de material, cosa que es inadmisible. Deberían procurar el material necesario para cumplir con los requerimientos de los vecinos o cumplir con la ley en todo caso, o directamente la dilación por no ser el ente que va a resolver el tema, cosa que podrían dar la respuesta de manera anticipada. Sí, por eso creo que deben ser políticas de Estado que traspasen los gobiernos de turno. Absolutamente. Porque en realidad hay una persona con un derecho, así que esto debería revertirse, debería ser una de las cosas a revertir en este país. Exactamente. Continuamos con la concejal Mónica Lanuti. Gracias, Ismael. Gracias, presidente. Gracias, Ismael. Te quería comentar si tenés algún porcentaje o más o menos alguna definición, si va mucha gente a quejarse por el tema de las expensas, porque nosotros en una oportunidad hemos hecho un proyecto para regularización de expensas por el alto monto que le está llegando a todos los inquilinos. Y bueno, y eso era una situación muy preocupante que quedó ahí pendiente. Sí, Mónica, tal buen día, sí. Tenemos, no es un alto porcentaje que tenemos en la Defensoría, tal vez porque no visibilicen la Defensoría como el órgano como para ir a canalizar este reclamo. Sí tenemos algunos reclamos vinculados fundamentalmente a cuál es la expensa ordinaria o extraordinaria, digamos, la discriminación esta que le toca y que le toca pagar, y lo canalizamos también a través del Centro de Mediación Comunitaria en función de poder generar un ámbito de conciliación vecinal entre el administrador del consorcio y este vecino que también se siente incómodo al pagar gastos dentro de la despensa que en realidad terminan beneficiando el inmueble
de manera permanente y no él. Entonces esta cuestión hemos tratado en algunas circunstancias, no es un reclamo recurrente dentro de la Defensoría, pero hemos tenido algún caso referido a eso. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, no habiendo más consulta por parte de los concejales, agradecemos Ismael, defensor del pueblo, por su informe y si les parece oportuno al cuerpo, hacemos un cuarto intermedio. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Con quórum suficiente vamos a dar por finalizado el cuarto intermedio y vamos a proseguir con el tratamiento del orden del día. Corresponde a continuación, en el punto número 4, asuntos a tratar. En el punto número 4, expediente 26.092, concejales Darío Fuente, Leticia Paulici y el Bloque Unión por Córdoba, sobre un proyecto de resolución declarando de interés legislativo y educativo la capacitación denominada Formación para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, a realizarse los días 22 de junio, 17 de agosto, 7 de septiembre y 29 de septiembre. A consideración. A votación, queda aprobado por unanimidad de concejales presentes, con la ausencia en esta votación de la concejal Estela Concordano. En el punto número 5, el mismo apartado, expediente 26.095, Departamento Ejecutivo Municipal, sobre un proyecto de ordenanza sustituyendo los artículos 1, 5 y 6 de la ordenanza número 188 del 08, creación de la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto, expediente administrativo 52.188/1 de 2018. A consideración, tiene la palabra el concejal Andrea Petrone. Gracias, señor presidente. Este proyecto, bien como lo dice el título, introduce modificaciones a 3 artículos, el 1, el 5 y el 6 de la ordenanza 188 del 2008, específicamente en lo referente a la constitución en querellante de la Municipalidad de Río Cuarto. Solicito en este momento que una modificación, una incorporación en realidad, al despacho que se introdujo la semana pasada y faculto al secretario para que haga las modificaciones. Específicamente es para incorporar como artículo 8, el que le alcanzo ahora, si quieren se los leo es incorpórese como artículo 8 de la ordenanza 188 del 08, el siguiente. En el supuesto que la subárea de legales eventualmente tuviera que trasladarse a destinos fuera de la ciudad de Río Cuarto, instando y procurando causas penales de delito de lesa humanidad perpetrados a vecinos de la ciudad de Río Cuarto, radicadas en tribunales con sede en otra ciudad, autorícese a la Municipalidad de Río Cuarto a irrogar los gastos que ellos pudieran generar para los representantes de la Comisión de la Memoria. A tales efectos, facúltese a la Subsecretaría de Derechos Humanos a contemplar dichos montos bajo el mecanismo que el Departamento Ejecutivo Municipal establezca reglamentariamente. Este iría como artículo 8 en el ordenamiento de la ordenanza original, la 188 del 2008. En el proyecto original presentado estaba, este artículo se modificó y quedó sin incorporarse en el despacho. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Leticia Paulici. Presidente, para apoyar la moción de la concejal de modificación de la concejal Petrone. Bueno, no habiendo más solicitudes para hacer uso de la palabra con relación al expediente 26.095, facultando la presidencia del cuerpo para modificar el despacho de comisión y finalmente este proyecto de ordenanza en virtud de lo que ha planteado la concejal Andrea Petrone y ha sido apoyada por la concejal Paulici. Vamos a proceder a votarlo entonces. Al expediente 26.095 a votación, queda aprobado por unanimidad de concejales presentes. Corresponde a continuación, en el apartado C, despacho de comisión, C1, aprobación en virtud del artículo 151 del reglamento interno. Corresponde el tratamiento sobre tablas del punto número 1, expediente 25.578, que está acompañado por los expedientes 25.580, 25.581, 25.672, 25.706, 25.716 y 25.772, sobre solicitudes de condonación y exhibición de contribuciones municipales realizadas por vecinos de la ciudad. A consideración, a votación, quedan aprobados por unanimidad de concejales presentes.
En el punto número 2, también con tratamiento sobre tablas, el expediente 25.633 está acompañado por los expedientes 25.729, 25.801, 25.818, 25.842, 25.852, 25.907, 25.918, 25.936, 26.000, 26.002, 26.006, 26.028, 26.035, 26.039 y 26.083 sobre aportes económicos en beneficio de vecinos de la ciudad. A consideración, a votación, quedan aprobados por unanimidad de concejales presentes. En el apartado C2, para ser tratados con tratamiento sobre tablas, en el punto número 2, expediente 25.654, señor Aldo Alfredo González eleva nota solicitando exhibición y condonación en concepto de contribución municipal. A consideración, a votación, queda aprobado por unanimidad de concejales presentes. En el punto número 3 del mismo apartado, expediente 25.710, señora Rita Clara González eleva nota solicitando condonación y exhibición en concepto de contribución municipal. A consideración, a votación, queda aprobado por unanimidad de concejales presentes. En el punto número 4, expediente 25.721, señora Mercedes Yolanda Silva eleva nota solicitando exhibición en concepto de contribuciones municipales. A consideración, a votación, queda aprobado por unanimidad de concejales presentes. En el punto número 7, el expediente 26.116, concejal Carlos Ordóñez, del bloque Cambiemos para el Desarrollo de Río Cuarto, sobre una nota solicitando que se realice una modificación de los miembros titulares y suplentes en el Consejo de Administración de la Fundación por la Cultura, de acuerdo a la ordenanza número 332 del 92. A consideración, a votación, queda aprobado por unanimidad de concejales presentes. En el apartado D de proyectos presentados, en el punto número 10, expediente 26.160, bloque respeto MCT sobre un proyecto de resolución declarando de interés legislativo y educativo la jornada denominada Conflictos Socioambientales y Biodiversidad, el imperialismo ecológico, a realizarse el día 28 de junio próximo. A consideración, a votación, queda aprobado por unanimidad de concejales presentes. No habiendo más asuntos por tratar, voy a convocar. Tiene la palabra el concejal Franco Altamirano. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Es para desearles a todos los presentes un feliz año nuevo. Como sabemos, somos culturas solares, digamos. El año nuevo que festejamos todos los años, el 21 de diciembre, es una imposición del hemisferio norte. Ayer hemos dejado atrás la noche más larga y hoy empieza un ciclo nuevo del sol que va rumbo hacia el solsticio de verano, ¿no? El sol nos va a brindar toda la energía para que en estas tierras vuelvan a crecer todos los frutos con los que vamos a vivir el próximo otoño y el próximo invierno. Un poco la naranja es homenajear a ese sol que lo comemos en todos los alimentos, todos los días, y bueno, y volver, digamos, a recordar que somos un pueblo solar y no un pueblo que tiene que ver con el calendario gregoriano, ¿no? Que es una imposición y que es un olvido del tiempo, ¿no? Es un robo real del tiempo que han hecho a estos pueblos del hemisferio sur. Entonces, bueno, desearle el feliz año nuevo, que muchas de las culturas originarias en Argentina sí lo festejan así, desde hoy al 24 de junio, así que bueno, era para desearles a ustedes también un año nuevo solar. Gracias, concejal. Ahora sí, lo voy a invitar al concejal Martín Carranza a que arribe el pabellón nacional. Siendo las 11 horas y 45 minutos, vamos a dar por finalizada esta sesión. Muy buenos días a todos.